Uno de los grupos parlamentarios y el grupo solicitante de la comparecencia, el grupo de UPyD, tiene la palabra en la persona de su diputado, don Alberto Rillero. Muchas gracias, presidente, y muchísimas gracias a Gemma Gallardo por aceptar la invitación de esta comisión para comparecer hoy aquí, porque la verdad, igual que hace un año, pues ha sido muy ilustrativo acerca de de los temas que en esta comisión nos preocupan. Asimismo, quería saludar a los miembros de la Junta Directiva de APN que hoy nos acompañan en su comparecencia. En mi grupo, en UPyD, la verdad somos auténticos fans de sus informes y de toda su actividad, porque si no existieran, pues habría que inventarlos, porque realmente no existe otro tipo de información a nivel autonómico. Existen informes también de mucha calidad, como los de FOESA, como los de UNICEF, como los de la Fundación Alternativas. Hay muchos, pero todos son de carácter nacional y no tienen ese foco en la realidad de la Comunidad de Madrid que tiene el suyo. Y la verdad es importante contar con esa información para que seamos capaces luego de traducirlo en políticas en esta Asamblea y en este Gobierno. El objetivo de solicitar la comparecencia de ustedes es doble. Es, por un lado, tener la oportunidad de que todos los grupos parlamentarios conozcan el informe y sus conclusiones. Y, por otro, no dejar morir la preocupación que hila con lo que usted decía al final, que tiene mi grupo sobre estos temas de pobreza y exclusión y la necesidad que tenemos, y que voy a volver a insistir sobre ello, en tener un plan, una estrategia, un pacto sobre inclusión y que realmente este tema esté dentro de la agenda política de esta comisión, porque nos parece fundamental. No voy a referirme al informe en concreto porque usted lo explica mucho mejor que yo, y porque además el informe tiene 82 páginas y además está disponible en la web y muy fácilmente disponible, y yo invito a todos a que entren e investiguen y puedan sacar propias conclusiones de los temas que a cada uno de sus señorías les importe. Lo que sí quiero destacar son algunos aspectos que en mi grupo consideramos de interés. Nosotros nos hemos fijado en el último año, sobre todo, en la emergencia de la situación actual y que requiere una actuación urgente del Gobierno, y que nosotros consideramos que además no se está produciendo para atajar las necesidades de un número cada vez mayor de gente. Por eso proponíamos hace escasamente 2 meses la existencia de un fondo de 50 millones para atajar esas situaciones que son de naturaleza urgente. Pero es que además en su propio informe de lo que se desprende es que hay además un desfase entre las consecuencias de la crisis, entre la crisis y las consecuencias de la crisis. Y realmente nos tememos que lo peor esté por llegar, porque ahora estamos empezando a ver las consecuencias reales de la pérdida de empleo, cosa que a lo mejor hace 2 o 3 años todavía con los distintos sostenes de que, aunque seamos un estado del bienestar relativamente débil, pues todavía hay sostenes y hay subsidios de desempleo, hay pensiones, hay todo un sistema que ha hecho que el impacto del desempleo tan brutal que padecemos en la actualidad haya sido menor en los últimos años, pero ya se está agotando todos los tipos de colchones, también las familias, etcétera, pues ya realmente se están empezando a ver los muelles de la situación y empezamos a tener problemas, y ustedes, pues incluso se lanzan a decir unas cifras de tasa AROPE en el año 2014, lo cual les agradecemos porque nos indica pues que este tema tenemos que actuar ya. Por eso, porque además y usted lo ha dicho, no estamos ante una situación de pobreza coyuntural, con lo que podía indicar que por la situación de crisis, pues es natural que la pobreza crezca. Pero es que en los años de bonanza la pobreza no bajó. Y pues en el año, en el año 2005, pues a lo mejor deberíamos haber tomado medidas para hacer frente a esta situación de pobreza estructural y no se tomaron. Pero eso no significa que ahora no necesitemos atacar también lo que es la pobreza estructural y no solo la coyuntural. Tampoco me quería olvidar del asunto de la pobreza infantil, porque me parece un asunto fundamental y en el que pues el PP, que habla que está muy preocupado por la familia y siempre nos habla de la preocupación por la familia, pues debería preocuparse realmente de los niños de nuestra comunidad. Usted lo ha indicado, yo casi diría, mi impresión es que entre los grupos de mayores de 75 años y menores de 18 años, donde además nos parece más dramática la situación es en el de los menores de 18 años,
en el que nos debemos fijar. Yo estaba hace poco leyendo un libro de Spin Andersen en el que decía que la pobreza infantil no solo representa un coste social importante, sino que obstaculiza considerablemente el país, las posibilidades que tiene las posibilidades de los individuos. Obstaculiza considerablemente las posibilidades de los individuos en el futuro. Tampoco deberíamos olvidarnos de la situación que tiene España como el país más desigual de la eurozona, que yo creo que es ser campeones de la desigualdad debería llevarnos a reflexión, porque además podemos estar entrando en una situación que nos estemos cargando el auténtico sostén de una sociedad democrática como es la clase media entendida en el sentido fundamentalmente económico. Aunque usted lo ha comentado en su segunda parte, yo aprovecharía para que nos contara en su réplica posterior, nos diera más información acerca de la red de redes. En mi grupo consideramos fundamental la existencia de la sociedad civil organizada. Tenemos que estar muy atentos los grupos políticos a lo que diga la sociedad civil y sobre todo lo que diga la sociedad civil organizada. Y nosotros, en lo que podamos, siempre estaremos para ayudarles a que esa sociedad civil organizada cada vez sea más fuerte. Y bueno, todo lo que está en nuestras manos nos parece fundamental para poder trabajar en políticas que lleguen a los ciudadanos. Nos parece fundamental. La serie de propuestas que ustedes han realizado, pues estamos absolutamente de acuerdo en todas ellas. Nos preocupa cómo se modificó el REMI en la ley de acompañamiento. Nos parece que eso es un indicativo de una falta de transparencia brutal, cuando además si hablamos de la ley, que es la ley 8/2012, pues realmente eso indica que solo se tramitaron 8 leyes el año pasado en esta Asamblea, con lo cual, bueno, yo creo que una modificación de un asunto tan importante como el REMI, yo creo que justificaría todo lo que lleva anejo a una discusión parlamentaria en el que se puedan discutir los temas y no se pase casi de pasada por el tema del REMI, cuando sobre todo en la ley de acompañamiento el foco de los ciudadanos estaba sobre todo puesto en la privatización sanitaria y un poquito en Eurovegas, pero realmente no en el REMI, que nos parece que es un tema que para modificarlo hay que hacerlo con la mayor transparencia posible. Sobre el reglamento y todas las conversaciones que tienen en esa mesa, le agradecemos la información, porque realmente la información que tenemos en los grupos parlamentarios, por lo menos en el mío, es cero. Realmente por parte del Gobierno no nos llega ningún tipo de información cómo va este proceso y nos alegra que eso se esté realizando bien. Nos preocupa también los plazos. ¿Cómo no nos van a preocupar los plazos cuando personas que solicitan el REMI son personas que están pasando en una situación de especial dificultad? Y que hablemos de plazos que pueden llegar a 12 meses nos parece una auténtica barbaridad. También estamos de acuerdo, por supuesto, en los proyectos de integración. Eso es lo que establece la ley, y entendemos que además no nos podemos quedar solo en la parte económica de la renta mínima, sino en la parte de integración que suponen estos proyectos. Para terminar, aunque uno tiene la sensación de que predica en el desierto con el grupo mayoritario relacionado con el tema del plan de inclusión, yo voy a reiterar en la necesidad que es cada vez más urgente. Cada día que pasa necesitamos más un plan integrado de inclusión, de lucha contra la pobreza y la exclusión. Lo hemos repetido varias veces. En algún caso nos han llamado pesados por insistir en este tema, pero nosotros vamos a seguir insistiendo porque nos parece realmente importante. Hemos dado las razones en distintas comparecencias. Las comparecencias que ha habido aquí, de las que ustedes formaron parte hace un año, en la que pasaron distintos actores importantes de la sociedad civil. Lo hicimos en pleno 2 veces y hoy volvemos a hacerlo. Porque cada día que pasa, y lo hemos visto en sus datos, hay más personas en riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid. Y además en los próximos meses pues va a haber más. Esto es como aquello de la medalla del amor, ¿no? Realmente esto va en aumento. Por mi parte, nada más, no quiero agotar mi tiempo, porque yo creo que lo importante es que es la intervención suya y sobre todo la réplica posterior, y también oír al resto de grupos, y simplemente ofrecerles, como no puede ser de otra manera, la colaboración de mi grupo para lo que necesiten y reiterarles mi agradecimiento por el trabajo que realizan. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor.